Bien, vamos a continuar con el mensaje en Isaías. Vamos a ver el pasaje en Isaías 6. Antes vamos a pedirle a Dios que nos siga hablando. Señor, por favor síguenos hablando, Señor. Que tu palabra, Señor, nos resplandezca en este momento. Que me dé, Señor, las palabras para poder hablarlas, Señor, porque como dicen, Señor, ¿quién es suficiente, Señor, para poder, Señor, hablar, Señor, acerca de tu nombre? La verdad, Señor, pues me siento falto, Señor, pero con tu gracia, Señor, podemos hablar, Señor, y tú puedes abrir el entendimiento, Señor, porque esa es tu voluntad, Señor, que tú quieres, Señor, que todos sean salvos. Te ruego, Señor, que nos bendigas mucho en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a darle lectura. El tema, pues, lo he titulado, ¿es necesaria la santidad? Sí, es necesario, es una necesidad que busquemos esa santidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver con el mensaje. Sabemos que, pues, para poder tener esa santidad, pues tenemos que arrepentirnos. La semana pasada hablábamos acerca un poco de este tema acerca del afán, de la ansiedad, pero también estábamos viendo que cómo la gente, pues cuando predicaba Juan el Bautista, confesaba sus pecados, se acercaba, buscaba a Dios, y pues la manera de poder santificar, pues para poder comenzar es el arrepentimiento, sí, es la fe y es Dios quien nos va perfeccionando, sí, pero de nosotros es el apartarnos, sí, apartarnos del pecado, de la maldad, de todo lo que ofende a Dios. Dice Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vemos que son palabras de Dios, vemos las palabras del profeta Isaías, y nos dice que él tuvo la oportunidad, que él vio, sí, quizás a través de una visión, quizás a través la escritura no nos dice exactamente, pero lo que sí nos deja bien claro es que él vio, sí, él estuvo en la presencia de Dios, y algo que nos hace ver es que vio la grandeza del Señor, sí, la gloria del Señor. Dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, ¿sí? La grandeza del Señor en su trono. Pero otra de las cosas que también nos dice que por encima de él había serafines, ¿sí? Seres celestiales que existen. Pero algo que nos dice que los serafines, pues ellos que estaban en la presencia de Dios, que tenían 6 alas, ellos tenían que cubrirse el rostro, ¿sí? Al estar a la presencia de Dios, no veían el rostro de Dios, se cubrían con las alas, con las otras alas volaban, con las otras 2 y con las otras se cubrían los pies. Esto tiene un mensaje, lo que nos está transmitiendo, los que están dentro, ¿sí? Dentro del reino de Dios, dentro del cielo, ¿sí? El lugar santísimo donde está Dios, no pueden ver, es mucho la santidad, la gloria de Dios
que aquí los serafines no podían mirarlo, ¿sí? Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, ¿sí? Y estos serafines, dice que se decían uno al otro, ¿sí? Daban gloria a Dios, adoraban a Dios, expresaban la santidad de Dios, 3 veces santo, ¿sí? Algo que podemos ver que había un temor, surgió un temor al escuchar esas palabras, al oírse esa voz, esa adoración, cae un temor. Isaías expresa eso, que hay un temor, ¿sí? de la santidad en ese lugar, que las puertas de los quiciales, sí, dice que temblaron, se estremecieron de tanto temor. Y algo que podemos ver, dice que el profeta no se sentía digno. Algo que podemos ver, que él dice, entonces dije, el pasaje 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lo que podemos ver aquí, que el profeta Isaías, ¿sí?, no estaba preparado. Sí, podemos ver que no estaba, no era digno. Podemos ver ahí que cuando él ve toda la gloria, toda la expresión, la adoración de los querubines, pasa algo en él. Sí, cae un fuerte temor. Sí, se atemoriza, y algo que piensa, hasta aquí se acabó todo. O sea, muerto soy, porque siendo una persona que de labios inmundos, una persona que no está preparada para ver a Dios, pues he visto al Rey de Reyes, ¿sí? Entonces, algo que podemos ver es que Isaías tenía conocimiento de la palabra, ¿sí? En Éxodo, en este pasaje, Éxodo 33:20, nos dice que el hombre no puede ver a Dios y seguir vivo. ¿Sí? Dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Sí? Estas son las palabras de Dios que le dice a Moisés cuando descendía la gloria de Dios, ¿sí?, en el Sinaí, cuando Dios habitaba en medio de ellos, ¿sí? Entonces, algo que le dice Dios a Moisés es que no podía verlo, ¿sí? No había un hombre que pudiera ver, que pudiera mantenerse en pie. Entonces esto lo sabía Isaías, el profeta, y es por eso que él se atemoriza, él se espanta de lo que estaba viendo, de la gloria de Dios, ¿sí? No estaba preparado. Vemos que pues como lo digo, no estaba preparado. Entonces, muchas veces nosotros pues deseamos realmente entrar al reino de Dios. Nosotros deseamos, a veces pensamos, pues nos damos cuenta que somos débiles, somos frágiles, y un día vamos a perder la vida, un día vamos a ser llamados delante de Dios, ¿sí? Y pues lo que pensamos, bueno, yo no quiero perderme, ¿sí? Yo no quiero perderme en un lugar de tormento. Pues yo voy a buscar a Dios, voy a esforzarme, ¿sí? Pero algo que podemos ver muchas veces, pensamos de esa manera, pero no nos esforzamos, ¿sí? No nos esforzamos en tener un corazón preparado, un corazón que pueda realmente ser, no somos dignos, pero poder realmente entrar al reino de Dios. Y algo que sabemos del rey de Isaías, el profeta, es que era una persona, pues, el cual buscaba a Dios, una persona que Dios le hace un llamamiento, ¿sí? Una persona que estaba consagrada a Dios, y aún así él no se sentía digno, él no estaba preparado. Quiero que veamos otro pasaje, en Primera de Samuel 6:19.
estaba prohibido mirar el arca de Jehová. Podemos ver otro pasaje el cual nos habla, nos da más entendimiento acerca de la presencia de Dios, de su santidad. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semen porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 150,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Algo que vemos, nos dice que Dios había matado a tanta cantidad de personas, sí, que eran de los filisteos. ¿Por qué? Porque en el tiempo del rey Saúl, el arca del pacto había sido tomado, sí. Se encontraba en el territorio de los filisteos, y ellos sin temor se les ocurrió, quisieron asomarse, sin mirar dentro del arca de Dios. Pero en el arca de Dios habitaba la presencia de Dios. ¿Y cuál sería la sorpresa, la respuesta de haber mirado? Dice que murieron tanta cantidad de personas, 50,070, ¿sí? Hombres. Sí, dice que esa fue la cantidad de personas que murieron. Entonces, son ejemplos que podemos ver. Una persona que no se ha arrepentido, una persona que aún, aunque desee heredar la vida eterna, entrar en la presencia de Dios, a través de estos ejemplos podemos ver que si esa persona no se ha arrepentido, si esa persona no ha dejado el pecado, no va a permanecer, no va a poder estar de pie delante del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma gloria, la misma santidad de Dios le va a quitar la vida, no va a poder. Si aquí lo estamos viendo, a los querubines, cómo ellos tenían que ocultar su rostro. Otro ejemplo que podemos ver se encuentra en 2 de Samuel 6:1-11. Vemos que también estaba prohibido tocar el arca de Dios, ¿sí? Dice 2 de Samuel 6, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacom, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Algo que vemos ahí, esta persona Usa, sí, nos dice que cuando era trasladado el arca de Dios, dice que los animales tropezaban, el arca de Dios tambaleaba, de tal manera que pareciera que se iba a caer. Y esta persona Usa, pues él, queriendo hacer un bien, queriendo ayudar, tocó el arca, inmediatamente la vida le fue quitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había instrucciones, había mandamiento que no cualquiera podía tocar, mirar el arca de Dios. ¿Sí? Y lo que estamos hablando es acerca de que estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Y vemos que esta persona inmediatamente cayó muerta. La ira de Dios se encendió contra él. Dice que lo hirió, y todas aquellas personas que estaban ahí pues temieron. Imagínense que usted se encontrara en ese lugar, pues la verdad sí nos cae un temor tan grande, porque no es cualquier cosa.
¿sí? Lo que se estaba viendo, lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, vemos que la santidad de Dios es mucha, que el hombre no puede estar de pie, ¿sí? Isaías 66:6 nos dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Sí? Les decía que Isaías, todo esto que vimos, él lo sabía, ¿sí? Él estaba consciente de todo esto, es por eso que él pues expresa estas palabras, se ve que pues que iba a perder la vida, sin embargo vemos la misericordia de Dios sobre él, el cual lo limpia, el cual quita su pecado, quita su culpa, ¿sí? Es restaurado, vemos que alcanza misericordia. Y con estos ejemplos que vimos, no quiero que vayamos a pensar, decir, bueno, pues es imposible entonces que entremos al reino de Dios. La verdad, lo que estamos hablando es acerca de cómo es Dios, de que una persona pecadora, una persona inmunda, como dice la Escritura, no va a entrar, pero sí hay, sí hay manera, sí, Dios quiere que moremos con Él, sí, Dios quiere que realmente habitemos, hay una condición, sí, y esa condición la pone Dios. Quiero que veamos en otro pasaje que es Levítico 19:1, 2. Dios queriendo relacionarse siempre con el hombre, ¿sí? Hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Buscando un pueblo pues que le honre, que viva con él, que pueda conocerle. Le da este mandamiento que se encuentra en Levítico 19:1, 2, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Algo que vemos aquí es que Dios quiere relacionarse con el hombre, Dios ha buscado siempre, ¿sí? Desde la creación del mundo, desde los primeros hombres, a pesar de que Dios es santo, Él ha buscado al hombre, ¿sí? Él lo ha buscado, Él le ha facilitado las cosas, y como lo vemos ahorita, le dice a Israel que le hace saber que Él es santo y que tienen que santificarse, ¿sí? Tienen que apartarse del pecado, tienen que guardar sus mandamientos, es la única manera de poder relacionarnos con Dios. Otro pasaje que podemos ver ahorita es Hebreos 12, del 1 al 6, nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? Algo que vemos, le rezamos, al principio. Algo que nos dice
Dice que, por tanto, que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Esta carta, estos pasajes va dirigido a la iglesia de los hebreos, ¿sí? Y pues es una iglesia, es para una iglesia que ha conocido a Jesús, pero también para aquel que no le ha conocido, ¿sí? También es para usted. Y lo que nos está diciendo es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, de todos aquellos pecados que estamos batallando, que nos tienta, o quizás usted está en la práctica. Lo que nos dice es que tiene que dejarlo, abandonarlo, ¿sí? Y otro pasaje que nos está diciendo es que aún no hemos combatido, aún no hemos luchado hasta la muerte, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que no se ha esforzado, ¿sí? No se ha esforzado. Si usted aún continúa en pecado, no se está esforzando hasta la muerte por despojarse de esos pecados que aprisionan su alma, ¿sí? Entonces vemos que lo que Dios nos pide es arrepentimiento, ¿sí? Nos pide que nos santifiquemos, que dejemos toda la maldad, todo aquello que nos lleve a contaminarnos, ¿sí? A contaminar nuestro corazón. Quiero que veamos el Salmo 15. Este salmo nos habla acerca nos da un poquito más de conocimiento de cómo debe de ser nuestro corazón, para poder pues estar con Dios, para poder tener ese compañerismo, para poder relacionarnos con Él y poder, pues el día que Él nos llame, tener ese acceso a su presencia. Salmo 15 nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Sí? Algo que aquí nos está diciendo el salmista, igual el rey David, a través de estas palabras le dice a Dios: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Sí? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién va a poder estar contigo, Señor? Y la respuesta lo vemos en el pasaje 2, dice: el que anda en integridad y hace justicia. ¿Sí? Aquella persona que es íntegra, que no tiene mancha, ¿sí? Aquella persona que no hace pecado, aquella persona que ha dispuesto su corazón, ha conocido el arrepentimiento, ha conocido la salvación, sus pecados han sido perdonados, pero es una persona íntegra, ¿sí? Una persona que guarda los mandamientos de Dios. La manera que nosotros podemos alcanzar esa integridad es guardando los mandamientos de Dios, porque son justos, ¿sí? Y hace justicia y habla verdad en su corazón. Dice: el que no calumnia con su lengua. Algo que nos dice que aquella persona que habla mal de su prójimo, ¿sí? El que hace eso, pues realmente no va a poder habitar en la presencia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque está difamando, porque está calumniando, hablando mal de su prójimo, de su hermano. Dice: ni hace mal a su prójimo. Este pecado, que la calumnia, nos impide relacionarnos, ¿sí? Nos impide entrar al reino de Dios, ¿sí? Muchas personas pueden engañarse, muchas personas pueden caer en este engaño, ¿sí? Pueden creer que a pesar de que son murmuradores, a pesar de que practican este pecado de la calumnia, pueden ellos creer y pensar que aún así ellos van a poder
van a poder entrar al reino de Dios, y aquí la Escritura nos dice que no será así. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino, ¿sí? Lo que nos dice muchas veces, esto es muy frecuente en las pláticas, ¿sí? Cuando platicamos con alguien, las personas que no tienen temor de Dios, pues están muy dado a hablar más de la persona, ¿sí? Se nos acerca un amigo, un vecino, alguien, y empieza a criticar, a hablar, no, que mire que el vecino, que o tal persona, fíjate que es esto, y empieza a sacar. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos escuchando eso? Nos estamos contaminando, ¿sí? Estamos llenando nuestro corazón de esto que el vecino nos está diciendo, ¿sí? Y cuando nos apartamos, pues ahí está todo eso, y ya cuando vemos a nuestro vecino, pues ya lo vemos de diferente manera, y muchas veces puede ser verdad lo que se nos dice, ¿sí? Pero no es una manera correcta de la persona cuando empieza a difamar, a calumniar, y tampoco no es correcto de nuestra parte estar escuchando reproches, ¿sí? Calumnias de nuestro prójimo, ¿sí? La manera correcta pues es hablar con nuestro vecino y decirle, mira, no está bien, no es bíblico, eso que hace no está bien, si tienes algo contra él, pues háblalo, arregla tu problema con él, pero que no se haga más grande, ¿sí? El pasaje 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, ¿sí? Muchas veces cuando nos va mal, muchas veces cuando estamos en pruebas, batallando, muchas veces pues muchas veces la gente deja de ser cristiano, ¿sí? Deja de guardar su integridad, ¿sí? Se enoja, empieza a salir esa ira. Entonces dice que aún o cuando somos víctimas de cualquier situación, dice, no por eso vamos a cambiar, no por eso cambia la persona, aquel que soporta, aquel que aguanta, ¿sí? Esa persona tiene ese acceso, ¿sí? Mantiene esa comunión con el Señor. Dice, quien su dinero no dio a usura, a intereses, ni contra el inocente emitió cohecho, ¿sí? El soborno, la corrupción, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí lo que estamos viendo son consejos, son instrucciones de cómo, de qué no debemos de hacer, ¿sí? ¿Qué pecados nos contaminan? ¿Qué pecados nos prohíben habitar en la presencia de Dios? ¿Sí? Muchas veces la persona puede estar practicando esto que estamos leyendo y puede engañarse, decir que pues Dios lo escucha, que tiene comunión con Dios. Sin embargo, pues aquí vemos que no es así. Otro pasaje que podemos ver es algo similar, es el Salmo 24. Salmo 24 nos dice, igual son las palabras del salmista, el rey David, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Nuevamente es una pregunta, es una expresión, una pregunta del rey David, entendiendo la persona de Dios, entendiendo su santidad, entendiendo que Dios es un Dios justo, ¿sí? Un Dios santo, un Dios que ama al pecador, ¿sí? Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Sí? Y nos dice, pasaje 4, el limpio de manos y puro de corazón, ¿sí? ¿Qué es limpio de manos? ¿Sí? Una persona que no está practicando el pecado, ¿sí? Una persona que no es violenta, una persona que no
no se desquita cuando recibe alguna injusticia, ¿sí? Una persona que no toma venganza, no hace justicia con su propia mano, como se dice, ¿sí? Aquí podemos ver que es una persona que, pues que no está en la práctica del pecado. Dice, y puro de corazón, ¿sí? No solo está hablando de algo externo, sino que también está diciéndonos que hay una pureza en el interior de su corazón, que no guarda amargura, no guarda resentimiento contra su prójimo, no guarda pecado que lo contamine, ¿sí? Lo que estamos hablando, ¿sí? Aquella persona, dice el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ¿sí? Sí, el que no anda buscando la vanidad, ¿sí? Podemos aplicarlo aquí como la música, las cosas de este mundo, todos los placeres de este mundo. La Escritura nos dice que, pues que son vanidad, todas esas cosas van a pasar, no permanecen, ¿sí? Nos dice que el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Sí? Vemos que es necesario tener un corazón limpio, ¿sí? Es necesario, no podemos presentarnos delante de Dios, que un día va a suceder eso, un día vamos a ser llamados. Dice la Escritura que es necesario que el hombre viva una sola vez y después de esto el juicio. Tarde o temprano no lo vamos a poder cambiar, no lo podemos evitar. El día de ayer, pues me recibí un mensaje acerca de un trabajo y pues decidí comunicarme pues era una mujer, una clienta, pero me dejó muy triste la noticia que me dio, porque hace unos quizás menos de 2 meses tuvo la pérdida de su madre, ¿sí? Y pues tuve la oportunidad de acompañarlos, de estar ahí con ellos, y la señora tenía 2 hijos, que es la clienta que le hablo, y un hermano, y y pues ahí también su hermano lo conozco, pues como cliente, pues ahí tuvimos una amistad, y y estábamos platicando. Yo recuerdo que hace tiempo le estuve compartiendo, hace años, pero algo que me decía es que pues quiero que revise la camioneta, ahora que mi hermano se fue, pues la camioneta queremos que ande bien para que su esposa lo ocupe. Y yo lo que pensé dije, bueno, pues se me hace que se fue de viaje. Y le dije, anda por aquí cerca. Y me dice, no, falleció hace 15 días. Y esto fue una noticia muy, muy grave, muy, muy duro para mí. Pero le dije, ¿cómo? Si ahora hace poco que estábamos ahí, estaba platicando con él, sí, pero no sé qué pasaría, le dio un derrame y murió. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le platico, le comparto? Porque era un joven de mi edad, era un técnico, sí, era un técnico, pues se puede decir con preparados, un técnico con una vida por delante, sí, se puede decir con un futuro, y es lo que menos uno piensa. Hay veces que la vida de repente se nos va de las manos, y pues este joven pues también falleció, ¿sí? Y le comparto esto porque pues es la realidad, como le decía. No podemos huir, no podemos escapar de esa cita, de ese llamado que un día Dios nos va a hacer. Y si usted no está preparado, amigo, si usted no está preparado,
¿Qué va a suceder? Imagínese ahorita el pasaje que vimos. Pongámonos en el lugar de Isaías, que no estuviera Isaías, que usted estuviera ahí. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría en ese momento? ¿Se hallaría completo en integridad? ¿Se hallaría con esa confianza de que Jesús le ha perdonado? ¿O realmente pasaría, y aún peor, lo que sintió el profeta? Quiero decirle que si se siente falto, si se da cuenta que realmente no está preparado, tiene oportunidad. Mire, ahorita está escuchando esta palabra, este mensaje, pero es porque Dios le está dando esa oportunidad. ¿Sí? Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios, pero también pues que esta palabra le haya sido de mucha bendición, ¿sí? Para que usted pueda hacer esos cambios que se necesitan. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de recibir este mensaje, Señor, de poder entender, Señor, un poco de tu grandeza, de tu gloria. La verdad, Señor, es que tú quieres que todo el ser humano, Señor, sea salvo. Tú viniste, Señor, a dar la vida por nosotros. Y tú quieres, Señor, llevarnos, Señor, a la eternidad. Tú le dijiste a tus discípulos que en la casa de tu Padre muchas moradas había, Señor. Y realmente, Señor, es una oportunidad tan grande que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Y ayúdanos a perseverar, Señor, en buscar la santidad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.